Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado tengan todos. Estamos agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de continuar con vida en este día y de continuar también nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos estudiando un libro de profecía muy interesante y queremos invitarles a que continúen en sintonía con nosotros. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 9 de la contaminación a la purificación. Les invito a que antes de comenzar la discusión de esta lección inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Bondadoso Dios y Padre de infinita bondad, estamos agradecidos por tu presencia una vez más. Estamos agradecidos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y te rogamos, Señor, que te reveles a nuestra vida para que podamos entender tus propósitos para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderla, esta lección, Señor, te la podemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana de Deltona. El título de la lección de esta semana, de la contaminación a la purificación, y el versículo de memoria lo encontramos en Daniel 8:14, donde nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Para entender la conexión entre el título de la lección y el versículo de la memoria, tendríamos que entender la obra que se hacía en el santuario terrenal. Todos los días, el pecador venía, traía su víctima, la sacrificaba y simbólicamente era tomada la sangre, ¿no?, en una copa, y esta se asperjaba 7 veces en el santuario, dentro del santuario. A través del año, este santuario se iba contaminando, y no solamente por la sangre que allí había, sino porque simbólicamente se transmitían los pecados del pueblo. Así que se iba contaminando hasta que una vez al año Dios instituyó una ceremonia que se llamaba la ceremonia de la expiación, donde se purificaba el santuario. Ahora entendemos entonces el significado, la conexión que hay con nuestro versículo de memoria, donde nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Aquí vemos entonces esta necesidad de purificación porque el santuario había sido contaminado. Así que entramos en nuestra lección del sábado, y vemos allí que la visión de Daniel 8 fue dada en el año aproximadamente 548-547 a.C. Esta omite uno de los reinos, omite a Babilonia y comienza directamente con Medo-Persia. Los capítulos de Daniel 8 y Daniel 7 son visiones paralelas, y Daniel 8 va a ampliar lo que es Daniel 7. Daniel 8 analiza más específicamente lo que es el evento de la purificación del santuario en relación con el día de la expiación celestial. Mientras Daniel 8 también muestra énfasis en esta purificación del santuario, mientras que Daniel 7 nos muestra un énfasis más en lo que es el juicio que se lleva a cabo en el tribunal celestial, y son actividades que se llevan paralelas. Llegamos entonces a nuestra lección del domingo, el carnero y el macho cabrío. Miren, esta es otra visión que habla del surgimiento y la caída de los imperios mundiales. La expresión carnero y macho cabrío evocan el día de la expiación en Levítico 16:5. Es el único día en que se mencionan estos dos animales juntos, el carnero y el macho cabrío. Por lo tanto, desde ya, este mensaje de Daniel 8 nos está llevando a que pensemos en la obra que se realizaba en el santuario, específicamente el día de la expiación. Esta es la conexión del santuario precisamente con el día de la expiación. Allí vemos que el carnero con 2 cuernos representa a Medo-Persia, mientras que el carnero embiste en 3 direcciones
lo que significa las tres conquistas principales de Medo-Persia, que era Lidia, Egipto y Babilonia. Ya hemos hablado de ella en la lección anterior. Por otro lado, el macho cabrío representaba a Grecia con Alejandro Magno, quien es el cuerno notable de este macho cabrío. Está allí en el versículo de Daniel 8:5. Este reino avanzaba tan rápido que este macho cabrío no tocaba tierra, lo que significa que su avance era tan rápido y su desplazo era tan rápido que no le daba oportunidad de pisar la tierra. Es interesante mencionar que en la historia nos señala que en tan solo una década Alejandro Magno había conquistado lo que era el mundo conocido, y a sus 33 años, estando en su mayor fuerza, fue quebrantado. Algunos dicen que murió de malaria, de complicaciones por malaria. Lo importante es que no importa cómo él murió, la profecía señalaba que él sería quebrantado, estando en su mayor fuerza. Cuando él logró finalmente conquistar todo este territorio, iba a comenzar un proceso de unificación, él murió, cumpliendo lo que la historia nos ha señalado. Una vez más, Dios confirma que su palabra es fidedigna. Una vez más, su palabra nos confirma la grandeza y la sabiduría del Dios que tú y yo servimos. Una vez más nos señala que Dios está en control de la historia. Qué maravilloso es saber que Dios está en control. Yo alabo y glorifico el nombre de nuestro Dios, porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Dios, aquí vemos en la lección del domingo también, que luego de estas bestias que se mencionan, estos animales que se mencionan, el macho cabrío, se dio paso a 4 cuernos que representan 4 generales. Los 4 cuernos que se mencionan son Seleuco, que se hizo cargo de Asia Menor, norte de Siria, Mesopotamia y Oriente, y lo estoy repitiendo para que lo recordemos. Ptolomeo, que se quedó en el área de Egipto, Palestina y parte de Siria. Lisímaco, que dominó sobre Tracia y Asia Menor, que luego fue conquistada por los seleucos y quedaron 3 de estos 4. Y Casandro, que se quedó en el área de Grecia, y estos eran los 4 generales de Alejandro Magno, quienes se dividieron el reino cuando éste murió. Así que llegamos a nuestra lección del lunes, el surgimiento del cuerno pequeño. Pues miren, luego de describir los 4 cuernos, surgió un cuerno pequeño. Surge después del imperio griego y sus ramificaciones y sus 4 ramificaciones, ¿ok? Se va dando poco a poco luego de este. Este cuerno representa a Roma en sus 2 fases. Estamos hablando de la Roma pagana y la Roma papal. Pero vamos a ver cómo se va a distribuir la actividad de cada uno de ellos a través de esta profecía de Daniel 8. El cuerno pequeño efectuó un movimiento horizontal, porque se nos dice en la profecía allí en Daniel 8 que creció hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Así que estas son las 3 regiones, según la historia nos menciona, principales, que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana o Roma imperial. Cuando el cuerno pequeño se vuelve entonces el actor principal, vemos que se habla de una expansión vertical, un ataque vertical, y entonces esta fase recibe mayor atención. Por eso es que podemos distinguir que este poder que se desarrolla al final está hablando de las 2 fases de Roma, ¿ok? Y quiero que lo entendamos. La pregunta es, ¿cómo saber que el cuerno pequeño de Daniel 7 es el de la segunda fase de Daniel 8? Pues miren, las características. Ambos son pequeños al principio, se hacen grandes posteriormente. Son poderes perseguidores, se exaltan a sí mismos y son blasfemos, atacan al pueblo de Dios,
tienen su actividad delineada por un tiempo, por el tiempo, y llegan hasta el tiempo del fin, donde sufren una destrucción sobrenatural. Así que por estas características nosotros podemos saber que el cuerno pequeño de Daniel es la segunda fase de Daniel 8. Hablando de las actividades del cuerno pequeño, podemos mencionar, se nos desglosa aquí varias cosas. Número 1, se engrandeció hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Dios. Lo pisoteó, lo persiguió, lo destruyó. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Una vez más está haciendo alusión a las persecuciones del pueblo de Dios durante los 1260 años. Se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, de los ejércitos. ¿De quién está hablando aquí? Bíblicamente podemos comprobar que este príncipe de los ejércitos se refiere a Jesús. Quitó el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y prosperó porque Dios se lo permitió para llevar a cabo sus propósitos. Y finalmente, todo esto señala las actividades verticales del cuerno pequeño. Es decir, en un principio ataca al sur, al oriente, y vemos ese ataque de una manera horizontal o terrestre, que nos habla de la primera fase de lo que es la Roma imperial o pagana. Mientras que en esta ocasión, estas características nos habla de un ataque a Dios y a su santuario. ¿Ok? Por eso no hay otro poder en la historia que se pueda identificar con estas características que el papado. ¿Ok? Y no, una vez más, no estamos atacando a personas. De hecho, estamos hablando de un sistema religioso y político que se ha corrompido y ha traído creencias que nos vienen del paganismo. Y esas creencias se han metido dentro del cristianismo de una manera a veces hasta imperceptible, pero ciertamente tienen un efecto contraproducente en nosotros, y por eso es importante que entendamos la profecía a través del enfoque historicista, a través de la historia. Así que el papado y el sistema religioso que representan ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Y estamos ya en la lección del martes, el ataque al santuario, en Daniel 8 del 10 al 12. ¿Cómo entonces se lleva a cabo esta situación de reemplazar el papel sacerdotal de Jesús? Pues sabemos que Jesús es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Así que se dice que quitó el continuo sacrificio en el santuario celestial. Hay dos cosas que eran continuas específicamente o principalmente. Los sacrificios eran continuos. A través del sistema de sacrificios el hombre obtenía el perdón de pecados. A través de la intercesión de Cristo, luego de haber presentado su sacrificio, los pecados eran transferidos al santuario. ¿Ok? Gracias a la intercesión del sacerdote, quien tomaba la copa de sangre según el sistema de sacrificio en el santuario terrenal y asperjaba la sangre en la cortina, señalando que los pecados del pecador eran transferidos al santuario y iba manchando a través del año el santuario terrenal. De la misma manera, los pecados han sido transferidos al santuario celestial y ha ido entonces manchando a través de la historia este santuario. Pero ha llegado la época de la limpieza de este santuario. Por lo tanto, este poder lo que ha hecho es que ha tratado de sacar del medio la obra sumo sacerdotal de Jesús. Por lo tanto, está agenciándose una tarea que no le corresponde. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo el cuerno pequeño intercambia la intercesión de Cristo y derriba el santuario de Cristo? Pues miren, a través del confesionario. En la obra del confesionario saca a Dios y le dice: no, ustedes vienen a donde nosotros, que somos los sacerdotes, y ustedes se confiesan con nosotros y nosotros les vamos a decir qué hacer para obtener el perdón de pecados. Por lo tanto, están sacando a nuestro intercesor, a Cristo, del santuario, en la obra de su santuario y su intercesión por cada uno de nosotros.
lo que es una blasfemia. ¿Cómo tiró por tierra la verdad? Pues Cristo es la verdad. Por lo tanto, al desechar a Cristo, desechó la verdad. A veces hasta exalta más a María y se habla más de María, que es una humana que tenía unas características extraordinarias, ciertamente, porque Cristo o Dios no iba a coger a cualquier persona para que ella fuera la madre del Hijo de Dios. Sin embargo, no tiene las características de Dios, ni la pureza de Dios, ni la grandeza de Dios. Ella fue pecadora como lo somos tú y yo. ¿Ok? Por lo tanto, tiró por el suelo la verdad. Prohibió la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo durante muchos años, en los 1260 años, lo que se le conoce históricamente con la Edad Oscura. Vemos que hubo un desconocimiento en la gente de la palabra, porque este poder ocultó la palabra de Dios al pueblo y impidió que fuera esta palabra presentada en el idioma de cada pueblo, de cada país. Interpreta la Biblia a su antojo. Ellos se agencian que ellos tienen la potestad para cambiar cualquier parte de la Biblia porque dicen que tienen el poder para hacerlo. Cuando son hombres y mujeres, hombres en su mayoría, pecadores, como tú y como yo. Por lo tanto, no son superiores a ninguno de nosotros. Necesitamos entonces entender que ninguno de nosotros está por encima de Dios. Dios y su santuario son supremos. Y Él tiene el control de la historia y como supremo rey, Él está en control de todo. Ahora le ha permitido este poder hacer estas cosas, pero muy pronto todo esto terminará. Así que otra cosa que hace este cuerno pequeño, que coloca la tradición al nivel de la Biblia. Dice que la tradición es más importante en ocasiones, lo pone por encima de lo que dice la palabra de Dios. Tradiciones de hombre. Y la palabra dice que hemos dejado la verdad por tradiciones de hombre. Y Dios nos hace un llamado a través de Daniel 8 para que nosotros dejemos esas costumbres de hombre y volvamos al estudio de la palabra. Así que llegamos a nuestra lección del miércoles, la purificación del santuario. El santuario terrenal era según el modelo celestial. Era una sombra del modelo celestial. Ilustraba el plan de salvación. Allí el pueblo de Israel iba a ver cómo se iba a llevar a cabo la resolución del problema del pecado. Cómo Dios iba a administrar su justicia. Los pecados, eran simbólicamente transferidos al santuario. Y el santuario se contaminaba y necesitaba limpieza. Una vez más, vamos a tratar de explicar brevemente cómo esto funcionaba. El hombre pecador se presentaba al santuario, traía a su víctima, la degollaba. Al degollar, la parte de la sangre era tomada en una copa por el sacerdote. Este ponía entonces la víctima en el altar del sacrificio, representando el sacrificio de Cristo en la cruz. Luego lavaba sus manos y se lavaba en el lavacro, que representa la resurrección de Cristo, porque es un evento que ocurre entre su sacrificio y su intercesión en el santuario, en el lugar santo. Por lo tanto, una vez se lava, va entonces a interceder en el lugar santo del santuario y pasa allí donde se encuentra su mano derecha. Hacia el norte se encontraba la mesa de los panes de la proposición, que estaban en 2 hileras de 6 panes, que representaban las tribus de Israel y representan el pan continuo de vida que es Cristo. Al frente a su mano izquierda se encontraba la lámpara de los candelabros, que estaba llena de aceite, que representaban la obra del Espíritu Santo, quien nos ilumina y nos lleva a Cristo. Al frente se encontraba el incensario, donde las oraciones de los santos eran llevadas, y allí estaba continuamente quemándose incienso, y este incienso, allí llegaba el sacerdote diariamente y asperjaba sangre y colocaba sangre en cada esquina del incensario. Asperjaba 7 veces en señal del perdón perfecto que Dios otorgaba al pecador. Ahora, esta sangre, imagínense, cuando la sangre se oxida o se pone vieja, es como nosotros decimos, huele feo.
Imagínense todo un año asperjando allí sangre. Llegaba un momento en que el olor era insoportable. Por lo tanto, Dios sabía de esto y establece el día de la purificación del santuario, que era el lugar, el momento en el cual se hacía una limpieza de este lugar. No solo en este momento el santuario, el sacerdote no llegaba hasta antes hasta la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, sino que seguía hasta el frente de la mesa hasta el arca del pacto, donde se encontraba tres cosas: los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Allí entonces él intercedía, se llevaba su incensario para que la presencia de Dios que allí se manifestaba no lo destruyera. Allí asperjaba sangre y simbolizaba que entonces se había completado la purificación del santuario. Cuando el sacerdote salía, todos los pecados eran puestos sobre un cordero o un macho cabrío sobre el cual se había echado suerte antes de entrar. Uno era para Cristo y era el que moría, y otro era para Azazel, que representaba a Satanás. Sobre este se depositaba simbólicamente los pecados que habían sido confesados y se llevaba este animal al desierto. Esto era el día de la expiación a grandes rasgos. Esto lo podemos estudiar en Levíticos 16. La pregunta es: ¿por qué el santuario celestial necesitaba ser purificado? Pues la cantidad de pecado que había sido llevado allí a través de la historia por los pecados confesados del pueblo de Dios. Cabe mencionar que solo la sangre de Cristo nos permite salir airosos en el juicio. Gracias a su vida perfecta, su sacrificio en la cruz del Calvario fue acepto delante del Padre en nuestro lugar. Una muerte sustitutiva donde Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y por eso nos da la oportunidad a ti y a mí de vida eterna. Qué maravilloso es este sistema, que nos muestra que Dios está en control de todo, que Dios nos ama, que Dios quiere salvarnos y rescatarnos a cada uno de nosotros. Mediante la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados y podemos estar de pie en el juicio. Qué obra tan maravillosa. Así que llegamos a la lección del jueves, el calendario profético. Y aquí vemos ¿cuál es el calendario de las 2300 tardes y mañanas? Que es nuestro versículo estamos antes de llegar a nuestro versículo de memoria. Pues miren, para hacer un repaso, se menciona el carnero, se menciona el macho cabrío y luego se mencionan las acciones del cuerno pequeño en esta profecía. Así que la visión, cuando llegamos a Daniel 8:13, se torna en una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Pues miren, la contestación, ahora sí, está en nuestro versículo de memoria y lo vamos a ver en la lección más adelante. Dice, una vez más en la lección del jueves, el calendario profético, que el carnero representaba a Medo-Persia, que un imperio que duró 208 años aproximadamente. Luego el macho cabrío representaba a Grecia, que duró 163 años aproximadamente. Y las acciones del cuerno pequeño, que representa las dos fases de Roma, Roma pagana y la Roma papal. Y que Roma pagana cubrió 645 años, mientras que la Roma papal se le dio inicialmente 1260 años, hasta que se le dio la herida de muerte, cuando el general Berthier llegó y tomó preso al Papa Pío VI, quien muere en exilio. Y se dice que fue la herida mortal que recibió el papado, pero la profecía nos dice que esta herida va a ser sanada. Y déjeme decirle que estamos llegando a ese punto de la sanación total de esta herida. Así que cuando en Daniel 8:14 se nos habla de 2300 tardes y mañanas, es un largo periodo de tiempo. No podemos decir que esto es aproximadamente unos 6 años. Estos reinos no transcurrieron en tan poco tiempo. Por lo tanto, debemos de aplicar el concepto de día por año, y al aplicar este concepto de día por año encontrados en el libro de Números, en el libro de Ezequiel, entonces hace sentido todo este calendario. En Daniel 8 no se nos da la información con respecto al comienzo de este periodo de tiempo.
Y by the way, esta es la profecía de mayor longitud de tiempo, ¿okay? Que más tiempo toma. Es la profecía de tiempo más larga que existe en la Biblia. Pero vamos a ver que en Daniel 9 sí se nos da la respuesta y vamos a ver cuándo comienza este calendario profético a correr. ¿Ok? La vamos a ver en nuestra próxima lección. Así que hemos llegado a nuestra lección del viernes para estudiar y meditar. Y vemos que en Daniel 2 se encuentra, nos lleva de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, repasando lo que ya hemos visto, Roma pagana, Roma papal, y finalmente el reino de piedra, que es la segunda venida de Cristo, que es una piedra cortada, no con mano. En el libro de Daniel 7 vemos básicamente bastante parecido: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y papal, y vemos que hay un juicio en el cielo y luego viene la segunda venida y finalmente los santos reciben el reino. Y en Daniel 8 vemos que comienza desde Medo-Persia, Grecia, el cuerno que representa a Roma en sus dos fases, pagana y papal. Y vemos que luego ocurre la purificación del santuario. Estamos hablando meramente de eventos, porque en Daniel 9 vamos a ver entonces cuándo comienza a correr este calendario. Y luego dice que ocurre la purificación del santuario, y luego de esa purificación del santuario ocurre la segunda venida de Cristo. Y vemos que va a ocurrir la destrucción no con mano, va a ser una destrucción sobrenatural de este cuerno pequeño. ¿Qué nos dice esto acerca de la purificación del santuario? Esto nos dice que este periodo ocurre luego de los 1260 años de dominio papal. Por lo tanto, este es un evento que está ocurriendo en nuestros días y lo vamos a ver más adelante. Esta limpieza del santuario es el preámbulo a la venida de Cristo. Mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas, proféticamente podemos ver que Dios está a las puertas. Los científicos, los historiadores están viendo un mundo que está convulsionando. Un mundo en el que los hombres están tomando decisiones erráticas y no se dan cuenta que Dios lo ha permitido para que todo esto llegue al fin de la historia. Dios todo este tiempo ha estado trabajando para darle solución al pecado. Y está finalizando su obra final de intercesión por ti y por mí. Y muy pronto Él viene por su pueblo. Mi querido amigo, mi querido hermano, yo creo que es tiempo de prepararnos para el reino de los cielos. Yo creo que esta obra de purificación del santuario está presta a finalizar. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estaremos listos para ese encuentro con Jesús? Mi oración y mi anhelo es que así sea. ¿Qué te parece si inclinamos nuestros rostros para orar? Oremos. Bondadoso Dios y Padre de infinita bondad, agradecidos estamos una vez más porque nos has permitido abrir tu palabra. Estamos agradecidos por el entendimiento que nos das de ella. Te rogamos que esto no se quede en mero conocimiento, sino que nos ayude a tomar decisiones por Cristo. Si hay duda en nuestro corazón, que entendamos que tú estás a las puertas, Padre Santo. Que entendamos que tú vienes pronto y queremos ir contigo a morar contigo, para morar con la eternidad, Señor. Yo te necesito, Señor. Cada uno de tus criaturas te necesita. Toca los corazones y permítenos estar listos para ese encuentro contigo. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, que la paz de Dios sea contigo.